Hola, en este video vamos a hablar de la función neurológica, vamos a hacer la descripción anatómica y fisiológica del sistema nervioso central. El sistema nervioso está compuesto por dos partes, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico comprende los nervios craneales, raquídeos y el sistema nervioso vegetativo. La función del sistema nervioso es controlar las actividades motoras, sensitivas, autónomas, cognitivas y conductuales. Hablando un poquito de las células del sistema nervioso, tenemos que entender que la unidad funcional básica del encéfalo es la neurona. La neurona está constituida por dendritas, un cuerpo y un axón. Las dendritas son estructuras ramificadas que reciben electroquímicos. El axón es una proyección larga que conduce impulsos nerviosos lejos del cuerpo o axón. Los cuerpos celulares de las neuronas se organizan en grupos que se denominan ganglios o núcleos. Y el otro tipo de células que componen al sistema nervioso son las células de la neuroglía, que son 50 veces más numerosas que las neuronas y tienen la función de apoyar, proteger, dar sostén y nutrir a las neuronas. Y en cuanto a los neurotransmisores, estos emiten mensajes de una neurona a otra o de una neurona a una célula diana, como a una célula, puede ser una célula muscular o una endocrina. Conforme un potencial de acción eléctrico propagado a lo largo del axón alcanza la terminal nerviosa, se liberan neurotransmisores y se produce la sinapsis. Hay numerosas alteraciones neurológicas que se deben, al menos en parte, a un desequilibrio de estos neurotransmisores. Y tenemos el ejemplo de la enfermedad de Parkinson que ocurre por la menor disponibilidad de dopamina, en tanto que la unión de la acetilcolina con las células musculares se encuentra alterada, por ejemplo, en el caso de la miastenia gravis. El encéfalo constituye casi el 2% del peso corporal total. En un adulto joven, en promedio pesa casi 1.400 gramos. El encéfalo se divide en tres zonas principales que son el cerebro, el tronco encefálico y el cerebelo. El cerebro tiene una superficie externa con un aspecto rugoso y esto es por la presencia de múltiples capas plegadas denominadas circunvalaciones. Estas aumentan el área de la superficie del encéfalo y van a contribuir a la elevada actividad que realiza este órgano. Entre cada circunvalación se encuentra un surco o cisura que sirve como división anatómica. La parte externa de los dos hemisferios corresponde a la corteza cerebral y está constituida por lo que denominamos sustancia gris. Esta contiene miles de millones de cuerpos neuronales y esto le va a conferir ese tono gris. La sustancia blanca es la capa más profunda y está constituida por fibras nerviosas mielinizadas y células de la neuroglía. Estas forman vía que conectan diversas partes del encéfalo entre sí. Habíamos hablado de que el cerebro se divide en dos hemisferios, pero asimismo estos hemisferios se dividen en lóbulos y los vamos a ir explicando. Cada lóbulo tiene una función. En el caso del lóbulo frontal, la función es la concentración, la abstracción, el almacenamiento de la información, o sea, la memoria, y la función motora. También interviene en el control motor del habla y se encarga del afecto, del juicio, de la personalidad y de las inhibiciones de una persona. El lóbulo parietal es un lóbulo que es predominantemente sensitivo. Este analiza la información sensitiva y envía la interpretación de esa información hacia otras zonas. El lóbulo temporal
contiene la recepción auditiva y participa en la memoria del sonido y en la comprensión del lenguaje y de la música. Finalmente, el lóbulo occipital se encarga de la interpretación visual y también en la memoria. El cuerpo calloso es una agrupación gruesa de fibras nerviosas que va a conectar a los dos hemisferios cerebrales y se va a encargar de la transmisión de la información de un lado al otro del encéfalo. Entonces, el cuerpo calloso prácticamente comunica los dos hemisferios. El tálamo actúa como estación de relevo para todas las sensaciones, o sea, para los sentidos, excepto el olfato. Luego viene por debajo el hipotálamo y este tiene una gran participación en el sistema endocrino. Y esto lo hace porque regula la secreción hipofisiaria de las hormonas que influyen en el metabolismo, la reproducción, la respuesta al estrés y la producción de orina. Actúa junto con la hipófisis para mantener el equilibrio de líquidos a través de la liberación de hormonas y mantiene la regulación de la temperatura y cómo lo hace a través de la promoción de la vasoconstricción y de la vasodilatación, según cuál fuera el caso. El hipotálamo es donde se encuentra el centro del hambre y también participa en el control del apetito. Este contiene centros que regulan el ciclo de sueño-vigilia, presión arterial, la conducta agresiva y sexual y las respuestas emocionales. También controla y regula el sistema nervioso vegetativo. El tronco del encéfalo consta del mesencéfalo, de la protuberancia o puente y del bulbo raquídeo. El mesencéfalo tiene vías sensitivas y motoras y sirve como centro de los reflejos auditivos y visuales. La protuberancia es un puente entre las dos mitades del cerebelo y entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo. Contiene vías motoras y también vías sensitivas. Algunos segmentos de la protuberancia también ayudan a regular la respiración. Los centros reflejos de la respiración, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la tos, el vómito, la deglución, los estornudos, todos se encuentran en el bulbo raquídeo. Por otro lado, el cerebelo se encarga de integrar la información sensitiva para permitir un movimiento sutil y coordinado, ¿sí? Se encarga de la coordinación, controla los movimientos finos, el equilibrio, la percepción de la posición, o sea, de la postura, o propiocepción, que es reconocer dónde se encuentra cada parte del cuerpo. Las meninges son estructuras de tejido conjuntivo fibroso que cubren el encéfalo y la médula espinal. Lo que hacen es darle protección, sustento y nutrición. Las capas de la meninge son dura madre, aracnoides y pía madre. La dura madre es la más externa. Cubre el encéfalo y la médula espinal. Es fuerte, gruesa, rígida, fibrosa y de color gris. La aracnoides es la membrana intermedia. Es delgada y delicada y se asemeja a una telaraña y a eso le debe su nombre de aracnoides. En esta se aloja el líquido cefalorraquídeo en el espacio inferior, que es el espacio llamado subaracnoideo. Y por último, la pía madre es la capa transparente más interna y delgada que rodea el encéfalo de forma estrecha y se extiende en cada pliegue de su superficie. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente e incoloro que se produce en los plexos coroides de los ventrículos. Circula por la superficie del encéfalo y la médula espinal. El líquido cefalorraquídeo es importante porque tiene funciones inmunitarias y metabólicas en el encéfalo. Se produce a un ritmo de 500 mililitros por día y los ventrículos y el espacio subaracnoideo contienen casi de 150 ml de líquido. El laboratorio debería indicar que es de color, un laboratorio normal, debería indicar que el color es transparente, que tiene una densidad relativa entre 1007 osmoles
concentraciones de proteínas y leucocitos, glucosa y puede contener también concentraciones de otros electrolitos. También tiene que contener un número mínimo de leucocitos y ningún eritrocito. Al líquido cefalorraquídeo se lo puede estudiar en cuanto a inmunoglobulinas o la presencia de bacterias, y también esta muestra tenemos que destacar que se puede obtener a partir de una punción lumbar o de un catéter intraventricular. Espero que este video les haya sido útil. Nos vemos en el próximo.